Y estamos en esta serie maravillosa llamada La Creación y Dios, donde hemos estado analizando los primeros dos versículos del Génesis. Como ven, ya llevamos como 5 conferencias y no hemos salido del versículo 1 y el versículo 2. ¿Por qué? Bueno, esta serie vamos a tratar de analizar solamente no todo el libro del Génesis, porque ya alguna vez en el pasado lo pueden ustedes conseguir. Tenemos la grabación y las conferencias de casi 40 capítulos del libro del Génesis, versículo por versículo, con los patriarcas, la creación. Pero me quise enfocar en estas últimas semanas o meses nada más en los primeros 2 capítulos del Génesis. En los primeros 2 capítulos del Génesis, que ustedes no se imaginan, les motivo para que compren las conferencias anteriores. La Creación y Dios se llama la serie. No se imaginan los secretos que se encuentran escondidos en los primeros 2 capítulos del Génesis, donde la Biblia relata la creación del universo y donde el Espíritu Santo nos comienza a mostrar que lo que sabemos, como dice 1 Corintios 8, no lo sabemos como lo deberíamos de saber. En otras palabras, yo he aprendido en los 41 años que ya tengo, no de edad, sino de cristiano y de predicar la palabra de Dios. Yo comencé a predicar la palabra en 1977. Ahí comencé como misionero en la Sierra de Guerrero con Oaxaca. Estuve 3 años en la sierra con los indígenas, durmiendo en el suelo, tapándonos con periódicos. Ya en 1980 entré a formar parte de un equipo con un evangelista muy famoso, Luis Palao. Y en 1982-83 formamos Vida Nueva para México. Comencé dando clases. Yo nunca me imaginé, yo creí que era misionero, que Dios me había llamado para misionero, pero Dios me llamó después a enseñar, después como evangelista, y creo que actualmente, ¿verdad?, Dios me está usando como maestro. Entonces, a través de todos estos años he aprendido que lo que yo sabía, primero nos convertimos con un misionero bautista, mi hermano Alejandro y yo, que es el director del ITI, del Instituto Teológico Internacional. Después comencé a estudiar con los pentecostales, con iglesias de las Asambleas de Dios en Acapulco, después con presbiterianos. Entonces, estando en todas estas denominaciones cristianas, pude ver la diferencia entre unos, entre otros. Los presbiterianos enseñan la teología de la reforma, el pentecostalismo, ¿verdad?, pues le ponen más énfasis a los dones espirituales. Los bautistas le ponen más énfasis al evangelismo y a ganar las almas. Pero en todas estas circunstancias pude aprender que muchas cosas que me habían enseñado, yo tenía que venir particularmente a la Biblia y comenzar a redescubrir cosas que tal vez yo no había aprendido igual. Por ejemplo, casi durante los primeros 10 años de nuestro ministerio, nosotros no creíamos en los dones espirituales. Y no fue hasta más o menos en la década de los 90 cuando Dios me mostró que el hecho que haya abusos de los dones espirituales, y por ejemplo como el don de lenguas, no significa que esos dones no estaban vigentes. Entonces yo agarré una aversión a los dones espirituales, porque en aquel tiempo a cualquier iglesia donde nosotros entrábamos, todo el mundo estaba hablando en lenguas y el pastor hablando en lenguas, cuando en 1 Corintios 14 se prohíbe en la iglesia el domingo hablar en lenguas, a menos que haya alguien que interprete y que sea por orden 1 o 2 o 3, pero no todos al mismo tiempo. Y eso a mí, ¿verdad?, pues me sacaba de onda. ¿Por qué los pastores no obedecen la palabra de Dios? Y a través del tiempo pues ya nos dimos cuenta, ¿verdad?, que todo hay un orden en la Biblia, y para eso se escribió todo el capítulo 14 de Corintios, para regularizar el don de lenguas, del cual se ha abusado muchísimo. Y así comenzamos a descubrir tantas cosas que están en la Biblia, pero que necesitamos entender que mientras más pasa el tiempo y más caminas tú con Dios, más luz tenemos en la revelación.
Ya no hay más revelación bíblica. La Biblia es un libro sellado, donde termina con Apocalipsis diciendo que nadie hay que agregarle ya nada. Dios ya no tiene nada que decirnos del infierno, del cielo, de los ángeles, de la vida, de la muerte, de la resurrección, más lo que está aquí. Entonces todo lo que Dios tenía que decirnos se encuentra aquí. Ya no hay tal cosa como que tengo una nueva revelación. Espérame, tienes una nueva iluminación de lo que ya está revelado, pero nuevas revelaciones ya no hay, porque la Biblia está completa. Y si pudiéramos decir que hay más revelaciones, pues nunca acabaríamos de llenar la Biblia. Como les dije hace algún tiempo a un grupo de pastores, si alguien me dice, hermano, es que tengo una nueva revelación, le dije, ponle Tercera de Pancho 3:1 y pégaselo a la Biblia, porque entonces la Biblia le faltan capítulos. Si tú tienes nuevas revelaciones, es porque Dios sigue revelándonos cosas que le faltaron a la Biblia. Y la Biblia es un libro sellado y completo. Y hay de aquel, como dice Gálatas 1, que os anuncie un evangelio diferente que el que hemos recibido de los apóstoles, los cuales pusieron el fundamento de la palabra de Dios. Y así pasa cuando venimos a las profecías, cuando venimos al libro del Génesis. Yo también creía que el arrebatamiento era a la mitad de la tribulación, porque la Biblia dice que vamos a ser libres de la ira, y la ira comienza aparentemente a la mitad de la tribulación con la persecución del anticristo. Después modifiqué mi manera de pensar, y claro que ahora es inequívoco, ¿verdad?, la forma en la que la iglesia va a salir de la tribulación. Y no vamos a atravesar la tribulación, vamos a salir antes de los 7 años. Se llama el pretribulacionismo, porque está clarísimo con las profecías de Daniel. Entonces, cuando pones en la Biblia Ezequiel, Daniel, Zacarías, Apocalipsis, y armamos el rompecabezas completo, tenemos la visión de poder entender claramente, sin sacar algo de Daniel o algo del Apocalipsis y no tomar en cuenta las demás partes de la Biblia. Ahí es cuando se forman herejías. ¿Qué es una herejía? Es una verdad llevada al extremo, nada más. Es una verdad. O sea, las lenguas existen, pero llegó el momento que comenzaron a enseñar que si tú no hablabas en lenguas, no tenías el bautizo del Espíritu Santo. Eso es una herejía. ¿Por qué es una herejía? Porque si una persona recibe a Cristo y le falta algo, es una persona mocha. Es como un niño que nace y que te falta el páncreas, o naciste sin el hígado. Espérame, eres un fenómeno, no eres una persona completa. Entonces, cuando nacemos en Cristo, estamos completos, dice Colosenses capítulo 2, y no nos falta nada. Hemos sido convertidos, transformados, regenerados por el Espíritu Santo, ungidos con el Espíritu Santo y bautizados con el Espíritu Santo en el momento de la conversión. No nos falta nada más que crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo y mantener esa llenura que viene después. Pero ya tenemos al Espíritu Santo, ya fuimos bautizados y unidos a Jesucristo, ya hemos sido ungidos y no hay otra unción. Acuérdense ustedes, en muchas iglesias, ¿verdad? ¿Cómo que otra unción más fresca? O sea, ya no hay más unciones. Dice 1 Juan capítulo 2, 21, que la unción que recibimos permanece en nosotros. Y esa unción, que es el Espíritu Santo, simplemente Él quiere más de nosotros, no nosotros más que de Él. Hay canciones que también dicen, Espíritu Santo, lléname, espérame tantito, te va a contestar. No, yo quiero que tú me pidas que yo pueda darme oportunidad de entrar a tu vida, quita más pecado de tu vida y te voy a llenar. No es a la sopa marucha, no es instantánea. Queremos más de ti, Señor, queremos más de ti, Señor. Él es el que quiere más de nosotros, no nosotros de Dios. Él está esperando que nosotros le abramos más campo en nuestra vida, más santidad en nuestra vida, para que Él pueda llenarnos más con su Espíritu. Entonces vemos que a través del tiempo vamos entendiendo muchas cosas. Y es igual con la oración. Comenzamos a orar y vamos a reunirnos a orar, hermanos. Y comienza un hermano, y el otro por acá y el otro por allá. Oye, cállense por favor todos. La Biblia dice que cuando alguien ora, nos pongamos de acuerdo en el que está orando.
¿Cómo ponemos de acuerdo si todos están orando al mismo tiempo? Pero son costumbres que entraron a la iglesia cristiana. Entonces, cuando hay una reunión de oración, no estamos todos, por acá, y sí, Señor, y no, por acá, Señor. Total que no me dejan ni orar. De tanto grito y de tanto sombrerazo, ¿verdad? Como decimos en mi pueblo. Entonces, cuando estamos orando, tiene que haber un orden y alguien lleva la oración y los demás nos ponemos de acuerdo en la persona que está dirigiendo la oración. Pero si oramos todos al mismo tiempo, ¿cómo podemos ponernos de acuerdo con el que está dirigiendo la oración? Y así pues hay tantas cosas y tantos defectos en la vida cristiana porque somos imperfectos. Pero mientras más pase el tiempo, más vamos teniendo más orden, conociendo mejor al Señor, la forma como las cosas deben de hacerse. Hay iglesias también, ¿verdad?, en las que yo llegaba y un hermano comenzaba a correr por todo el pasillo y vuelta. Pero yo digo, oye, ¿hay un maratón aquí en la iglesia o qué, no? Y corriendo el hermano y quitándose el saco y otro girando como pirinola ahí a la mitad de los pasillos y aventando las cosas que él traía. Y espérame tantito. Dice la Biblia, hágase todo con orden, porque Dios es un Dios de orden. Y en esta iglesia parece el circo Ataide. Entonces, todas estas cosas que han entrado a la iglesia y que todavía en muchas iglesias siguen operando de esta manera, es por la ignorancia de la palabra de Dios. Nada más, porque no hay suficientes estudiantes ni personas que quieran buscar a Dios, porque Dios quiere que nosotros podamos conocerle y hacer las cosas de acuerdo a como Él las ha ordenado. Y si tú le das la oportunidad a Dios a través de tu vida y de tu comunión con Cristo todos los días, de que el Espíritu Santo hable a tu vida, vas a descubrir la verdad. Y ¿sabes una cosa? Vas a ser libre. El día que conozcas la verdad te hará libre. Libres del paganismo, de tradiciones, de falsas enseñanzas, de herejías, de cosas y costumbres que entran a las iglesias y que se aceptan como si fueran una verdad. Porque dice el dicho que cuando una mentira se repite 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Muy bien. En el libro del Génesis, capítulo 1, el versículo 1 es el versículo más científico que hay, independientemente de los que vamos a ir descubriendo. En este estudio que hemos abordado acerca de Dios y la creación, estoy introduciendo la astrofísica, la física, la astronomía y todo lo que en el campo científico se ha descubierto siglos después de cuando se descubrió la Biblia, o siglos después cuando la Biblia ya estaba realmente hablando de cosas que los científicos después descubrieron para comprobar que la Biblia tenía razón. Y estas evidencias, por eso es tan linda esta serie, es para darles a todos ustedes jóvenes universitarios principalmente municiones, para que tengan información, porque el pueblo de Dios perece cuando no hay conocimiento. Y cuando no tenemos el conocimiento suficiente, tú entras a la universidad y te vas a encontrar con maestros ateos, humanistas, materialistas y evolucionistas. Y estudiantes y amigos que van a tratar de desviarte del camino, porque Satanás usa a nuestros amigos y casi siempre los más cercanos para tratarnos de desviar o envenenarnos o distorsionar el camino de la santidad, de la justicia y de la luz. Entonces, todo esto es para que ustedes puedan darse cuenta que no hay ningún sistema filosófico, ninguna ideología que la Biblia no haga pedazos. La Biblia destruye el pensamiento humano y las ideas humanas que a través de los siglos han prevalecido y a través de las cuales el mundo ha sido engañado precisamente por ignorar la verdad de Dios. La única verdad que existe en el universo es la verdad de Dios. Y esta verdad es la que nos hace libres. Esa verdad es la que nos muestra realmente el camino que debemos de caminar. Rápidamente, como un ejemplo,
la famosa teoría de la evolución. Cuando Carlos Darwin la postula en su libro, el libro de las especies, él no afirma que venimos de los animales. Lee 2 o 3 veces más ese libro y te vas a dar cuenta que él simplemente está postulando, él está hipotetizando, él está filosofando y dice, puede que, chance y, no sé, no estoy seguro, pero estoy investigando allá en los Galápagos, ¿verdad? Cerca de Sudamérica, en unas islas, a ver si encuentro por qué a los pajaritos se les cambia el pico, y una cosa es la microevolución y otra cosa es la macroevolución. Entonces se tomó como una verdad y se comenzó a enseñar en las escuelas y se sigue enseñando y se siguen sacando los científicos ateos lo que le llaman en inglés el fake news, o las noticias falsas que abundan en el internet. Y en CNN también, y en Fox News, y en todos los medios de comunicación, hay noticias que no son verdad, donde se dice verdad de que venimos de los animales y cómo somos el proceso de una evolución accidental o fortuita, lo cual la biología la contradice, la física la contradice con la primera y la segunda ley de la termodinámica, y la genética con el descubrimiento del ADN en 1954 hace pedazos la teoría de la evolución. Pero ¿por qué se sigue enseñando? Porque no tienen otra cosa que enseñar, porque ningún científico sabe cómo comenzó el universo. Ningún científico sabe quiénes somos, ni los elementos que forman el cuerpo humano. Porque dentro de nuestro conocimiento e investigación científica nunca descubriremos el origen del universo. Porque para que pueda ser científico, tiene que ser demostrativo. Los científicos observan el fenómeno, toman nota, apuntan, pero ellos no pueden penetrar mucho más allá de la metafísica, o de lo que va más allá o trasciende lo que podemos observar con los 5 sentidos. ¿Me van siguiendo? Bueno, ojalá que no les salga humo por las orejas, ¿verdad? Pero sigan con mucho cuidado todo esto, porque esto es muy importante. Entonces, cuando venimos a la Biblia, encontramos la verdad. Y nos damos cuenta que la verdad está respaldada por la ciencia del siglo XXI. Y que cuando vemos la Biblia y penetramos en la Biblia, descubrimos tesoros que nos llenan de seguridad, de esperanza, y poder decir como Pablo, yo sé en quién he creído. Y tú te puedes enfrentar a cualquier fórum científico de ateos, evolucionistas, materialistas, hedonistas, etcétera, etcétera, y no te van a derrumbar, porque tus convicciones son profundas, han hecho un fundamento en tu corazón. Has puesto un cimiento, como cuando una casa firme se levanta y el cimiento está firme. Yo recuerdo ahora que estaban haciendo este tren que no sé si lo van a continuar haciendo, el que viene desde México, que va a llegar aquí a Toluca. Cuando me puse a investigar, penetraron como 50 metros de profundidad las personas que estudiaron el subsuelo para poner las columnas donde el tren iba a pasar. O sea, se tenía que profundizar grandemente en la tierra para poder poner un cimiento y aguantar un tren, y un temblor no pudiera derribar la cimentación. Entonces, mientras más profundo sea nuestra cimentación, más resistes los vientos de adversidad, lleno de engaños, de falsedades, de filosofías y de mentiras, de ideas de hombres como tú y como yo, Sigmund Freud, Carlos Marx, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, Richard Dawkins, Stephen Hawking, hombres como tú y como yo. Ninguno de ellos fue Dios. Ninguno de ellos conoce de dónde venimos, ni quiénes somos, ni a dónde nos dirigimos. Para descubrir esto necesitábamos que Dios bajara al mundo en la persona de Jesucristo y nos revelara a través de la Biblia las cosas que por medio de nosotros mismos nunca las hubiéramos podido descubrir. Actualmente vemos nosotros que la física comprueba el versículo 1 del Génesis. Escuchen esto.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En este primer versículo del Génesis encontramos los tres elementos que forman la investigación de la física, que es el espacio, apúntalo, la materia y el tiempo. Aquí encontramos los tres elementos que forman la investigación de los astrofísicos. O sea, cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Dios nos está mostrando que el espacio, el tiempo y la materia no son eternos. El espacio tuvo un tiempo, la materia tuvo un tiempo y todo lo que existe a nuestro alrededor tuvo un principio que se descubrió hasta el siglo pasado. Por muchos años se estaba enseñando que el universo era eterno. Y cuando dice la Biblia en el principio, hace 4500 años que se escribió el Génesis, aproximadamente, ya está mostrando que el tiempo, la materia y el espacio tuvieron un principio. Miren, por ejemplo, vamos rápidamente a Hebreos capítulo 1. Y miren lo que dice el escritor a los Hebreos con estas palabras que, aunadas al Génesis capítulo 1, vemos nosotros la impresionante consistencia y relación entre los libros de la Biblia. Dice Hebreos capítulo 1, versículos 10 al 12. Oh Señor, en el principio, otra vez, el autor de Hebreos, que escribió siglos después de Moisés, que escribió el Génesis, está completamente de acuerdo en lo que dice el Génesis. En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. ¿Qué está diciendo el libro de Hebreos? Que el universo, conforme a lo que los astrofísicos descubrieron y la astronomía descubrió, está en un proceso de decadencia. Se llama la segunda ley de la termodinámica, o también se llama en la física la ley de la entropía. Todo en el universo está sufriendo un desgaste, un deterioro, todo se echa a perder, todo se oxida. El sol está perdiendo millones de toneladas masa por segundo. Las galaxias están expandiéndose cada vez más. Las estrellas están desapareciendo. Hay muchas estrellas que en la noche salimos y las observamos y ya no existen. Pero desaparecieron hace 3, 4 millones de años. ¿Pero por qué las seguimos viendo? Porque la luz viaja. Cosa que lo vamos a comprobar en el libro de Job, como Dios en el libro de Job, y tiene la antigüedad del Génesis, nos muestra que la luz viaja. Las tinieblas son estáticas. Las tinieblas no viajan. En otras palabras, cuando aplicamos los procesos físicos o los principios físicos a los principios espirituales, si tú estás en la luz, estás viajando. Y si tú estás en tinieblas y no tienes a Jesús, eres una persona que no vas a llegar a ningún lado. Estás como trompo, así nada más dando vueltas como en el desierto. Ya tienes 10, 15, 20 años en tu vida. No has llegado a ningún punto en tu vida, porque solamente cuando estás en la luz viajamos en línea recta. El camino del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El justo, el cristiano, va y cada vez sabemos más, cada vez hay más luz, cada vez aprendemos más, cada día nos da gozo levantarnos en la mañana, y nuestra mente es llena con la palabra de Dios, con las sorpresas que Dios tiene para con nosotros. Nunca caemos en una rutina los cristianos, o por lo menos no deberíamos de caer, con tantas maravillas que Dios tiene para aquellos que le aman de corazón. Y dice el libro de los Hebreos: ellos perecerán, o sea el universo, mas tú permaneces. Y se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Ya el escritor de Hebreos hace 2000 años
Y ya el libro del Génesis hace 4500 años establecían lo que se descubrió cuando se descubrieron la primera y la segunda ley de la termodinámica. Nada se crea ni se destruye y todo sufre un deterioro, una oxidación, todo se envejece, el universo está a punto de desaparecer. El universo es como un reloj que se le dio la cuerda y se le está acabando. Y lo estamos comprobando en el siglo XXI con la increíble avance de la tecnología moderna y también la ciencia. Muy bien. Y el tiempo, no saben cómo me encanta enseñar y me río, ¿verdad? Porque esto hace pedazos a los científicos, a los ateos, a los evolucionistas, a los materialistas, a los que se creen Pirulation. ¿Saben ustedes que el tiempo no existe? Si hubo un tiempo cuando comenzó el tiempo, vamos a ver, Dios habita la eternidad, ¿ok? Síganme con mucho cuidado. En la eternidad no existe el tiempo. Cuando Dios se revela a Moisés en Éxodo capítulo 3, Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy. O sea, yo soy en el presente. Entonces, Dios es el Dios del presente. Si en la eternidad existiera el tiempo, pues hubo un tiempo que comenzó la eternidad. Y cuando hablamos nosotros de la eternidad, creemos que es un punto que comienza aquí y la eternidad es, nunca va a acabar esa raya. Pero no es la forma como la Biblia mide la eternidad. Es como la medimos nosotros. Porque si hay un punto donde decimos que aquí comenzó la eternidad y la eternidad es algo que continúa por los siglos de los siglos de los siglos, entonces la eternidad tuvo un principio. ¿De acuerdo? Pero la eternidad nunca ha tenido un principio ni ha tenido un fin. Dice en Isaías la Biblia que Dios habita la eternidad y con los quebrantados de corazón. Entonces Dios habitaba la eternidad y Dios es luz. En la eternidad no hay tiempo, en la eternidad no hay un principio. La eternidad es una dimensión completamente diferente que no hemos alcanzado a comprender. Síganme con mucho cuidado. Cuando Dios dice en el principio, Dios deja la eternidad y pone una dimensión nueva, que es la dimensión en la que tú y yo estamos viviendo, que es de 4 dimensiones. Nosotros estamos en un universo de 4 dimensiones, que es la altura, la profundidad, la anchura, y en 1942, en el siglo pasado, un científico alemán que huyó a tiempo del nazismo, llamado Alberto Einstein, descubre con una fórmula que él postula, que es la E igual a mc al cuadrado. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, el tiempo. Entonces, Alberto Einstein introduce lo que la Biblia decía, que el tiempo es relativo. De ahí viene la teoría de la relatividad de Alberto Einstein. ¿Qué quiere decir? Pongan atención. ¿Cuándo fue escrito Apocalipsis? Hace 2000 años. ¿Amén? ¿O no? Bueno, Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan hace 2000 años. ¿Tú ya habías nacido hace 2000 años? Ni yo tampoco. Juan viaja 2000 años en el tiempo y ve lo que ya sucedió, lo que no ha sucedido y lo que está por suceder. Les dije que les iba a salir humo. ¿No es precioso esto? La Biblia es el único libro de los billones de volúmenes que existen en el universo, en las librerías, hiperdimensional. Nadie se hubiera imaginado, ni se le hubiera ocurrido, ni a Julio Verne, ni a los más grandes personas de ciencia ficción, de que esto pudiera ser una realidad. Entonces Juan hace 2000 años escribe algo que él vio
al anticristo, los sellos, los juicios, el mar se convierte en sangre, las trompetas. Él lo estaba viendo que estaba sucediendo. Y Juan regresa otra vez 2000 años a su cuerpo y nos escribe algo que él vio, que cuando lo estaba viendo estaba sucediendo, que no ha sucedido y que está por suceder. Entonces nos damos cuenta que el tiempo no existe. El tiempo es relativo. El pasado puede estar en el presente en el futuro en el pasado. Y cuando comenzamos a divagar y a pensar en todas estas cosas, decimos, Dios mío, comienzo a entender ahora cómo los santos en la Biblia y los profetas en la Biblia los llevaste al futuro. Otros viajaron hacia el pasado, como Ezequiel. Ezequiel se encontraba preocupado. ¿Por qué, Señor, a Israel lo llevaste a la cautividad babilónica con el rey Nabucodonosor? Y ahí estaba Ezequiel en el capítulo 2 y 3 de Ezequiel, muy preocupado, y en el capítulo 8 y 9 de Ezequiel. ¿Y saben lo que hace Dios? Ezequiel estaba preguntándose por qué Dios castigó a Israel en la cautividad 70 años en Babilonia. ¿Saben lo que hace Dios? Dios saca a Ezequiel de su cuerpo, en su espíritu, y lo traslada al pasado. Y le dice Dios a Ezequiel, en el capítulo 8 y 9 de Ezequiel, quiero llevarte al pasado para que tú veas en el pasado lo que estaban haciendo los líderes de Israel y por qué los castigué. Y entonces Ezequiel escribe que los líderes de Israel y casi todos los varones de Israel tenían infectada la mente con pornografía. Toda la mente de ellos estaba sucia con todas las inmundicias que Dios les prometió y las escribió en el libro de Levítico capítulo 18, 9, 20, 21 y 22. Sexo con los animales, sexo hombre con hombre, mujer con mujer, bestialismo, sadomasoquismo, etcétera, etcétera. Y dice Dios, esta es la razón por la cual los castigué. Y entonces ya Ezequiel regresa otra vez al tiempo donde él se encontraba y comienza a adquirir una visión mucho más amplia de por qué Dios es justo cuando Él envía juicios al mundo. Y es lo que los seres humanos no comprendemos en el siglo XXI. ¿Por qué mandó Dios un tsunami en Indonesia? Ay, hermano, y en el último tsunami de Indonesia se murieron el 45%, eran pequeñitos, eran niños menores de 10 años. ¿Qué Dios tan feo y tan falta de misericordia? Así pensamos los seres humanos. Y cuando comenzamos a investigar, nos damos cuenta que en Indonesia es uno de los países, es una isla de lo más pagano que existe, y que la prostitución, como en Singapur se comenzó a quitar, es donde más hay en el mundo. A esos niños que Dios se los llevó en el tsunami, fue un acto de misericordia, de llevárselos al cielo para que no crecieran y se prostituyeran. Fíjate cómo cuando cambias el foco y el vidrio para ver las cosas, te das cuenta que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Pero por nuestra mente tan reducida que tenemos y nuestra falta de capacidad de entender que son más altos que nosotros, siempre nos ponemos de jueces de Dios. Si yo hubiera sido Dios, no hubiera permitido este accidente. Si yo hubiera sido Dios, espérame tantito, pero tú no eres más que un renacuajo con cerebro de caracol, hígado de pollo, y ya nos seguimos, ¿verdad? Comparados con Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, el tiempo, el espacio y la materia. La materia no se puede separar del espacio, ni el espacio se puede separar del tiempo. Son tres elementos indivisibles en la astrofísica y en la astronomía. Y eso es precisamente lo que Dios nos comienza a abrir el panorama para que comencemos a penetrar en el mundo invisible, espiritual, que nosotros no hemos podido conocer. Ahora, muy bien, el versículo 2 del Génesis describe un panorama completamente diferente al panorama
de la tierra original. Y entre el versículo 1 y versículo 2 existen en la teología dos teorías o dos perspectivas. A mí me enseñaron, cuando comencé a estudiar teología hace algunos años, que el versículo 1 y el versículo 2 era la continuación de la creación de Dios, y que la tierra pues estaba descompuesta, desolada, y después ya Dios la compuso, y el primer día Dios dijo que sea la luz. Sin embargo, cuando comencé realmente a meterme en las raíces hebreas, en las palabras hebreas del versículo 1 y el versículo 2, descubrí que lo que me habían enseñado no se podía sustentar ni tampoco mantener, al ponerlo en una balanza, de decir que había continuado la creación de Dios, porque lo que descubrí y lo que la mayor parte ahora de los teólogos estamos de acuerdo es que entre el versículo 1 y el versículo 2 pasaron millones de años. Millones de años. Vamos por orden. En el principio nosotros no existíamos. ¿Quiénes fueron las primeras criaturas creadas por Dios antes que nosotros? Los ángeles, los serafines y los querubines. Los serafines son criaturas que, dice Isaías 6, están arriba del trono de Dios. Los querubines están alrededor de Dios, y en el arca del pacto se describen, cuando Dios le dijo a Moisés que fundiera a los serafines, que los pusiera con alas, inclinando, viendo el propiciatorio, o sea, como guardianes de la santidad de Dios. Y los ángeles no son querubines, los ángeles no son serafines. La palabra malak, con K al final, que se usó para ángel, y angelus en el griego significa mensajeros. Entonces, los querubines no son mensajeros de Dios, ni los serafines. Ahí están con Dios en el tercer cielo. Y los ángeles son otras criaturas que son iguales a nosotros. Siempre que la Biblia describe ángeles, los describe con cuerpos humanos. Génesis capítulo 18, cuando llega Jehová o Dios en forma humana a visitar a Abraham y a Sara, lo acompañan dos ángeles. Y cuando Abraham los ve, no dice: mira nada más, estos son marcianos o son jupiterianos. Para nada. O sea, inmediatamente sintió en el espíritu que eran criaturas, ¿verdad?, divinas, y les hace de comer. Y estas criaturas, estos ángeles, al mismo tiempo que adquieren cuerpos humanos, cuando se materializan en sus cuerpos, que no son como los nosotros, pueden comer. Cuando resucitó Cristo, ¿con qué cuerpo resucitó? Con un cuerpo humano. Y ese cuerpo humano lo continúa manteniendo Cristo por toda la eternidad. Así se ve en Apocalipsis capítulo 5, el cordero que fue inmolado. Y en Daniel 7, cuando él entra a la presencia de Dios. Entonces, Cristo, cuando resucita con un cuerpo, ya no como el tuyo ni como el mío, sin sangre, sin los aparatos ni la anatomía que tenemos nosotros, Cristo comió pescado y comió miel. Le hicieron un guachinango al mojo de ajo rico, me imagino ahí junto a la orilla del mar, ¿verdad? Entonces vemos que estos cuerpos, que son diferentes a nosotros, se pueden materializar y desmaterializar. Entonces los ángeles vienen a eso. Muy bien, después lo vamos a ver, pero en Ezequiel capítulo 28 y en Isaías capítulo 14, versículo del 12 al 14, se describe la creación de Lucifer. La palabra Lucifer, que después se le agregó la palabra diablo y Satanás, significa el que porta la luz o el que lleva la luz, Luzbel en el original hebreo.
Y ahí se describe que cuando Lucifer fue creado, en Ezequiel 28, fue creado en el huerto del Edén. Fue creado en este planeta. Isaías capítulo 14, el 12 al 14, lo confirma cuando dice que aquí en este planeta y desde aquí, de este mundo, Satanás planeó asaltar el tercer cielo, dar un pinochetazo al tercer cielo, un golpe de estado a Dios, hacerse como Dios, derrocar a Dios, y todo lo planeó desde este mundo cuando tú y yo no habíamos nacido todavía. Y dice en Isaías 14, el 12 al 14, subiré a través del cielo y de las estrellas. Las estrellas del cielo ya existían antes del primer día de recreación del planeta Tierra. Entonces, entre el versículo 1 y el versículo 2 estamos hablando de millones de años. Vamos a ponerlo así. En el principio, Dios creó los cielos, la tierra, y fueron millones de años donde existieron antes que nosotros. Job capítulo 38, Proverbios capítulo 8, Salmo 104, nos hablan todos estos pasajes de lo que pasó antes que nosotros. Repito, Job 38, Proverbios 8 y el Salmo 104. Y entonces llega el momento que se rebelan los ángeles contra Dios, guiados por Lucifer, y la tierra es sumergida en un juicio, en tinieblas. La tierra queda devastada, queda hecha un desierto, que es como se describe en el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y ahí se usan dos palabras que por todo el Antiguo Testamento significan vanidad, vaciedad, desorden, estado caótico. Y en Isaías 45 la Biblia dice que Dios no creó la tierra tohu bohu. Tohu con H, bohu, que se tradujo desordenada y vacía. Dios no creó así la tierra. Y además, ya en el versículo 2 y 3 del Génesis, la tierra aparece cubierta de agua. Nunca van a encontrar ustedes en la Biblia cuando Dios creó la luz, ni tampoco el agua. Lo que Dios creó en el versículo 3 y 4 fueron las tinieblas, como lo confirma Isaías capítulo 45. ¿Están aprendiendo algo? Les dije que nos íbamos a bucear profundo, ¿verdad? Ya basta de la lechita, vamos a sumergirnos en la Biblia, las maravillas de la Biblia. Entonces, en el versículo 2 aparecen palabras que no tienen que ver nada con la creación original de la tierra. Entonces, en el principio
pasaron millones de años y llegamos al principio cuando Dios comienza a recrear el mundo, a prepararlo para colocarnos a nosotros aquí en este mundo, después de lo que Satanás hizo con este mundo. ¿Y qué confirma que realmente lo que estamos diciendo es verdad? Porque en el versículo 2 aparecen las palabras tinieblas. Vean las palabras del versículo 2: desorden, vaciedad o caos, tinieblas, abismo, que son palabras, 4 palabras que en toda la Biblia, no nada más en el Antiguo Testamento, están relacionadas con el pecado. ¿Qué hizo que la tierra fuera cubierta completamente de agua? Cuando dice la Biblia, en el principio Dios creó los cielos, Shamayim, que es cielos, y Eretz, con TZ al final, que es la palabra tierra para hebreo, significa tierra seca. Entonces, en el principio la tierra no estaba llena de agua. Fue en el versículo 2 donde aparece llena de agua. ¿Qué pasó entre el versículo 1 y el versículo 2? La caída de los ángeles, la creación de los ángeles y el juicio que Dios sumergió este planeta antes que nosotros fuéramos colocados para poder otra vez reconquistar lo que Satanás había destruido, y fuimos derrotados por él otra vez en el huerto del Edén. Y cuando Adán y Eva fueron colocados en el huerto del Edén, ahí estaba ya Hashash, que se tradujo en Génesis 3:1 la serpiente. Y esa palabra serpiente no es la palabra hebrea para reptil. O sea, esa serpiente de Génesis 3 no era un reptil, era un ser luminoso, que sabemos más adelante en Apocalipsis 12, la serpiente antigua que se llama Satanás. Muy bien, entonces vemos aquí claramente estas palabras: tohu bohu, desorden y vaciedad; tinieblas, que estaban sobre el abismo. ¿Qué es el abismo? Es el centro de la tierra donde se encuentran ¿quiénes? No, los demonios. Pongan atención, en la Biblia se describen 3 prisiones en el centro de la tierra. Una es el infierno, que es la traducción de la palabra Sheol, que es Gena en el griego, y que está en el centro de la tierra. Cristo lo descubrió, lo describió, el infierno. En el infierno no hay demonios. En el infierno se encuentran todos los espíritus humanos que están esperando ser resucitados al final del milenio, Apocalipsis 20 del 11 al 15, en el juicio del gran trono blanco. Entonces, en el infierno no hay demonios. En el abismo está la prisión de los demonios. ¿Quiénes son los demonios? ¿Son ángeles? No. ¿Son ángeles caídos? Tampoco. Son criaturas sin cuerpo que en un juicio de Dios lo perdieron, y ahora sí que, como dicen en Guanajuato, son las almas en pena, o la llorona, o hijos de la llorona. O sea, el mexicano hemos tratado de ponerle a las voces que se oyen en los callejones de Guanajuato y en San Miguel de Allende en la noche y en las provincias, etcétera, etcétera. Y aquí está la llorona y son los espíritus que murieron aquí, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son demonios. Cuando a alguien le hacen una limpia, los chamanes, en ese momento esa persona está trayendo demonios a su vida. Se llama brujería en la Biblia, Deuteronomio capítulo 18. Dios prohíbe las limpias, Dios prohíbe la bola de cristal, Dios prohíbe la adivinación, Dios prohíbe la comunicación con los muertos, el contacto con los muertos, el contacto con los espíritus. Todo esto pertenece a las tinieblas. Y si Dios es luz, 1 Juan 1, 5 al 8, y no hay ninguna tinieblas en él, ¿de dónde salieron las tinieblas del versículo 2? Entonces vamos a ver que mientras más juntamos y más escudriñamos y más estudiamos, descubrimos estas maravillas increíbles de Dios. Ahora vamos a ver esto en penúltimo lugar. Pongan muchísima atención en esto. ¿Cuántos cielos menciona la Biblia?
El primer cielo, que es donde habita Dios, ¿correcto? El segundo cielo, que es el universo, y el tercer cielo de la atmósfera hacia abajo. Y esto lo menciona 2 Corintios 12, del 1 al 3. Pablo menciona a los tres cielos. Y en Efesios 2, del 1 al 2, dice la Biblia que Satanás, la palabra Satanás significa el enemigo, para que lo pongas en tu Biblia, o el adversario. Eso significa la palabra Satán. Y la palabra diabolos, que aparece hasta el Nuevo Testamento, significa el acusador, el que acusa a los hermanos. Pero su nombre es Lucifer. Cuando tú dices el licenciado Carlos Muñoz, licenciado es el título, ese no es su nombre, es un título, o doctor o ingeniero. Carlos es su nombre, Núñez es su apellido. Entonces, cuando hablamos del diablo, su nombre no es Satanás, su nombre no es el diablo, son títulos de él. Su nombre es Lucifer, el que llevaba o portaba la luz. Dios habita la eternidad, y entonces Dios crea los tres cielos. Dios no habitaba en el tercer cielo. Dios ha comenzado a habitar en el tercer cielo desde el principio de la creación. Entonces Dios se baja de la eternidad al tercer cielo, donde pone sus cuarteles generales, y Él decide y determina en su soberanía habitar ahí, mientras gobierna este universo que ya va a terminar pronto. Y entonces crea debajo del tercer cielo el cosmos, que se tradujo como el mundo. Pero la palabra cosmos abarca todas las galaxias, los hoyos negros, todos los millones de galaxias y estrellas que existen. Todo nuestro universo es un universo cerrado. Es lo que Dios creó, y todo está bajo 4 leyes físicas: la ley de la gravitación, las leyes termonucleares y las leyes de la termodinámica, la ley de la termodinámica. Todo el universo está bajo estas 3 leyes y funciona bajo estas 3 leyes. Y después del cielo cósmico, Dios hace de la atmósfera hacia abajo el mundo en el que tú y yo habitamos, que se llama el primer cielo, que se llama en Efesios 2:1 el príncipe de la potestad del aire, a Satanás. O sea, Satanás opera de la atmósfera hacia abajo, y de la atmósfera hacia abajo operan las ondas de comunicación. El sonido se transmite en ondas. Si te sales de la atmósfera y el sonido no se transmite en ondas, la luz viaja en ondas, y toda la atmósfera hacia abajo. Ahorita estamos aquí, yo no oigo nada, pero si traigo un aparatito que se llama el radio y lo prendo, está la charrita del cuadrante, está FM, está M, y solamente muevo una perillita y agarra una banda que yo no oigo con mis oídos físicos, pero aquí está junto a mí, junto a ti. Aquí estamos llenos de bandas que no vemos ni oímos, pero que existen y que son captadas por un aparato que se llama el radio. Y estas bandas y los medios de comunicación, dice la Biblia, están controlados por Lucifer. 1 Juan capítulo 5, versículo 19. El mundo entero está bajo el maligno. Apocalipsis capítulo 12, del 8 al 10. El diablo que engaña a través de los medios de comunicación
al mundo entero. Cuidado con lo que oyes en el internet, en la televisión, en las telenovelas, en las redes sociales, lo que lees. No todo lo que estás leyendo y oyendo es verdad. La mayor parte de la información que reciben los seres humanos está distorsionada, alterada y pervertida por las películas, por las magazines, por las telenovelas, por el internet, por todo lo que existe actualmente. Entonces nos damos cuenta que vivimos nosotros en el primer cielo, que es el cielo donde tú y yo podemos vivir. Nos salimos de la atmósfera, ya no hay oxígeno, el hidrógeno no está compuesto con la mezcla del oxígeno como está de la atmósfera hacia acá, y Dios nos puso, como dice Hechos 17, los límites de nuestra habitación para que viviéramos en este mundo y no te fueras de luna de miel a la luna, por el amor de Dios. ¿Quién va a preferir la luna a Cancún? Hemos comenzado con dos versículos de la Biblia. Tenemos 6 conferencias con estos 2 versículos, para que vean ustedes a dónde nos quiere llevar Dios, escudriñar las Escrituras. Juan 5:39. Hagan pozos, escarben, búsquenme y van a vivir, dice Dios en toda la Biblia. Pero ya no hay estudiantes de la Biblia, demasiado tiempo en la televisión, ni Aliti viene los sábados a querer estudiar más teología. Los cristianos están llenando las iglesias de personas sin conocer a Dios, ni tener convicciones profundas en sus vidas para poder pararte delante de cualquier auditorio, en tu universidad, en un foro científico con maestros, y los haces pedazos a cualquiera que quiera levantarse contra el conocimiento de Dios. 2 Corintios 4 del 8 al 10. Refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra.